Bienvenidos a este nuevo encuentro donde aprenderemos acerca de el vocabulario. En este caso vamos a tratar el vocabulario acerca de las profesiones. The professions. The professions. Y vamos a trabajar con 8 en específico. Estas son las que nos van a servir para construir oraciones. Recordar que todas aquellas palabras que estén en verde, en este caso es el inglés. Las palabras que están en negro vienen siendo la pronunciación en inglés y las palabras que están en rojo vienen siendo la traducción or traductions. Entonces, English pronunciation traduction. English pronunciation traduction. Muy bien, entonces continuamos. La primera palabra de la profesión, en este caso es police officer. Como podemos observar aquí en la pronunciación, police officer, police officer, police officer. ¿Qué quiere decir esto? Oficial de policía. Podemos ver a continuación. Muy bien, continuamos con doctor. Hay que hacer un énfasis como si fuese una palabra grave. Doctor, doctor. Esta es una de las palabras que en español y en inglés se escriben de la misma manera, pero lo que cambia es su pronunciación. Como podemos observar, si nosotros vemos esto en español nos va a decir doctor, pero en inglés lo vamos a pronunciar como una palabra grave. Doctor. Muy bien, doctor. Aquí es el ortográfico para que puedan entender un poquito mejor la pronunciación. Cuando ven esta palabra en inglés se pronuncia como doctor y en español doctor. Muy bien, continuamos con el siguiente. Nurse se pronuncia nurse. Generalmente aquellas palabras en inglés que terminen con E, estas, decirles algo de relleno. Porque al momento de pronunciarlo, porque la E no se pronuncia, sino que se pronuncia todo lo demás. Este es el caso de la palabra nurse. Se pronuncia de la siguiente manera, nurse. Podemos ver que se escribe nurse y se pronuncia nurse. Muy bien. Ahora, ¿qué significa nurse? Pues nurse quiere decir enfermera. Nurse quiere decir enfermera. Muy bien, continuamos con teacher. Este lo vimos en la primera clase del primer vocabulario. ¿Y qué significaba? Pues era profesor. Pero, ¿se acuerdan cómo se pronuncia? Pues vamos a ver. Teacher. Se escribe TH como habíamos visto anteriormente y se pronuncia teacher. Teacher. Muy bien. Quiere decir profesor, profesora, maestra, maestro. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Bus driver. Como podemos observar, son dos palabras distintas, pero en español es chofer o conductor de autobuses. Aquí vamos a ver cómo se pronuncia. Se escribe bus driver y se pronuncia bus driver. Bus driver. Bus driver. Y significa conductor de autos a la siguiente palabra. Eso lo hemos escuchado mucho porque muchos de nosotros seguimos a nuestros cantantes favoritos. Entonces, singer es cantante. Singer se escribe y singer se pronuncia. En español se traduce como cantante. Muy bien, vamos con el siguiente. Aquí hay una palabra así como rarita. Aquí hay una W, Y. Pero ¿cómo se pronuncia esto, profe? ¿Qué es eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Lawyer podría decirse de la siguiente manera. Se pronuncia lawyer. Lawyer. Se pronuncia esta palabra, lawyer. Muy bien. Entonces, la podemos traducir como abogado. Vamos al último, que es manager. Manager, y esto en su traducción quiere decir gerente. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la pronunciación de estas palabras que acabamos de decir. Ok. Police officer, doctor, nurse, teacher, bus driver, singer, lawyer y por último, manager. ¿Entendieron? ¿Escucharon bien? Police officer, police officer, doctor, doctor, nurse, nurse, teacher, teacher,
teacher. Bus driver, bus driver. Singer, singer, singer. Lawyer, lawyer. Y por último, manager, manager. We learn today the numbers, es decir, hoy vamos a aprender acerca de los números. Vamos a aprenderlos, por supuesto, en inglés. Así que vamos a comenzar. Lo vamos a ver y lo vamos a pronunciar juntos. Este es el número 1, que se pronuncia one, con una U, A, N. Entre paréntesis van a conseguir siempre la pronunciación de la palabra en inglés. Entonces vamos otra vez. One, one, one. No con una G, pues continuamos con el 2, que en inglés se escribe de la siguiente manera, T-W-O, pero se pronuncia two, se pronuncia two. Muy bien. El 3 lo podemos encontrar de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a escribir el 3 en inglés, se escribe de la siguiente manera, T-H-R-E-E. Muy bien. Y se pronuncia three. Aquí hay que tener muy en cuenta la pronunciación, como que si estuviésemos exhalando, three, three. ¿Por qué? Porque en inglés, tree, cuando uno pronuncia tree, es para referirse a un árbol, porque de esa manera se escribe. Entonces hay que tener muy en cuenta la pronunciación y escuchar muy bien la palabra three, three. Muy bien, continuamos con el 4. Four. Este es más sencillito, porque se pronuncia four, four. Como lo podemos ver entre paréntesis la pronunciación. Continuamos con five, five. Terminamos con una F, five. Muy bien. Six, six. Luego viene seven, seven. Eight, eight. Terminar la pronunciación con una T, eight. Esto quiere decir para decir 8 en inglés. 9, nine, nine. Termina con una N. Hay que tener muy en cuenta la pronunciación de los mismos. Entonces vamos y continuamos con el número 10, que se escribe 10. Ok, vamos a repetir estos 10 primeros números que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y muy bien. Continuamos con los demás. Vamos con el 11. Cuando nosotros vamos a escribir el 11 en inglés, se escribe 11, así como lo podemos encontrar aquí. Pero ¿cómo se pronuncia, profe? Pues se pronuncia 11. 11. Continuamos con el 12. El 12 en inglés se escribe de la siguiente manera y se pronuncia 12, terminando con una F al final, 12. Así como podemos ver el paréntesis, 12, 12. Muy bien. Continuamos con el 14. Vamos con el 13. Cuando nosotros vamos del 13 al 19 hay que tener algo muy en cuenta. ¿Por qué, profe? Pues porque en la pronunciación, cuando nosotros vamos a decir una decena, por ejemplo 30, 40 o 50, se pronuncian a veces de la misma manera, pero no es la misma, porque aquí la pronunciación al final, como podemos observar, termina en T-E-N, 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 T-E-N y así sucesivamente hasta el 19. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tiene 20, en el otro 30, 40. ¿Cómo diferenciamos si es un 13, si es un 30 o si es un 40? Pues a través de la pronunciación. Cuando nosotros vamos a decir 3, tenemos que pronunciar con una acentuación en la última parte. Profe, ¿cómo es eso? Pues que no vamos a decir 13, sino 13. Hacer como una acentuación en las últimas partes. 13, 13. Igual con el 14, el 15, el 16 hasta el 19. 13 se pronuncia el 13 en inglés. 13, 13. Muy bien, entonces continuamos con el 14. 14, 14, 14. Bueno, continuamos con el 15. 15,
16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18 y por último 19, que quiere decir 19 en inglés. Culminamos con el 20. El 20 en inglés se escribe 20 y hay dos maneras de pronunciarlo. Lo puedes pronunciar 20 como 20 y lo puedes pronunciar como 20. Eso queda a criterio de la persona, como lo desee pronunciar. Pero no nos olvidamos del 0. Vamos a ver cómo se pronuncia. Este es un 0. En inglés lo podemos conseguir 0, así como una abeja. Entonces aquí vamos a pronunciar 0, 0. Muy bien. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros vamos a solicitar números telefónicos, no se le dice 0, sino que se le dice O. Por eso yo les coloqué esto aquí, O. Se pronuncia el 0 cuando vamos a solicitar el número de teléfono de alguien. Ay, ¿cuál es your telephone number? No vamos a continuar con 0, 4, 14. Un ejemplo. 0, 4, 1, 4. No. Sino con 0, 4, 1, 4. Continuamos con los siguientes números. Ahora pasamos del 20 o 23 o le acompaña algún número. Muy bien. 20 sabíamos que era 20 o 20. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le colocamos o le añadimos un número y queda como 23, 29, 24, 22? Pues lo que hacemos es colocarle el mismo número. Le acompañamos la decena con el número. ¿Cómo es eso, profe? Pues aquí tenemos el número 21. Entonces, como es 21, sabemos que es 20. Entonces colocamos 20 y le acompañamos el número 21 o 21. 21. Entonces 21 quiere decir 21. Así mismo pasa con 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23 y 24. 24. 24. Asimismo se hace con 25, 26, 27, 28 hasta el 29. Muy bien. Ahora vamos a ver dirty. Dirty quiere decir 30 y se pronuncia de la siguiente manera. Dirty. Dirty. Como podemos observar aquí, la pronunciación al final es más corta. Dirty. Ahora habíamos visto 13 y habíamos oído que era 13. La pronunciación al final es más larga. Cuando hablamos de decenas, la pronunciación es más corta. Dirty. Dirty. Asimismo con las demás. Entonces, para decir 31, 32, se dice 31, 31, 32, 32, 31, 32 y así sucesivamente con los demás números. Ahora vamos con las decenas. 40, 40, 40. ¿Qué quiere decir 40? Pues 40. 40, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 80, 80, 80, 80, 80 y 90. Vamos a dejar por el momento hasta 100. Lo vamos a cerrar hasta 100, es decir, vamos a aprender los números de 1 or 2, 100. ¿Qué es 100? Pues 100. Entonces, 100 se escribe 100. 100. Terminar con una D al final. 100. Muy bien. ¿Qué quiere decir 100? 100. Lo vamos a dejar del 1 al 100. Entonces, ahora vamos a tener una pequeña práctica acerca colocando unos números a los cuales le vamos a colocar el número que le corresponde al lado. Muy bien. Ahora, the practice. Ok, a continuación vamos a una pequeña práctica. Aquí tenemos unos números a los cuales le tenemos que escribir el nombre, por supuesto, en inglés. Tenemos 50, 12, 89, 33, 6, pero lo vamos a escribir en inglés. Aquí tenemos 50. ¿Cómo se escribe? 50 y se pronuncia 50. 50 se pronuncia 50. Ok, vamos al siguiente número, 12. Muy bien, pero ahora, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia 12. Se pronuncia 12.
Continuamos con 89. Esto es un poquito más complicado porque hay que tener en cuenta las reglas que vimos en el video anterior. 89. Primero debemos poner la decena. ¿Cuál es la decena? 8. Y luego colocar el número que le corresponde. Si es 89 viene 89. Entonces 89 en inglés es 89. 89. 89. Vamos a hacer una pequeña práctica con el 33. Así como aplicamos arriba en el 89, podemos aplicar en el 33. Entonces, si es 33, colocamos 33. Vamos a ver cómo se escribe. Deben recordar que siempre se coloca primero la decena en inglés y luego el número que lo acompaña, en este caso, 33. Muy bien. Entonces, 6 es un solo número, por lo tanto es mucho más fácil. ¿Cómo se dice 6 en inglés? 6. Entonces, hay que recordar que con lo que se escribe y la pronunciación en inglés es la misma. Entonces, 6 en inglés es 6. Muy bien, continuamos con este. ¿Se acuerdan de este número? Esta es una decena, la cual tenía dos tipos de pronunciación, 20 o 20, de acuerdo a la persona. Pero, ¿se acuerdan cómo se escribía? 20, muy bien. Bueno, 20 significa 20 en inglés. 20, 20, muy bien. Ahora, 17, ¿se acuerdan que había una pronunciación que había que afincar al final? Muy bien, entonces esta es una de esas. 17 es cómo se pronuncia 17 y por último o penúltimo el 100. ¿Se acuerdan del 100? El 100 era el último número que nosotros habíamos practicado. ¿Cómo se escribía? Muy 100, cuando nosotros vamos a ver 100, le colocamos en inglés 100. 100. Esto nos va a referir a nosotros que estamos en el número 100. Muy bien. Y por último tenemos el 41, pero ¿cómo se escribe en inglés? Recuerden que primero hay que colocar la decena y luego el número que le acompaña. ¿Cuál es la decena? 30, 40, 50, ¿cuál? 30, 40, 70, 80. No. Entonces la decena que le corresponde es 40. Muy bien. 40 acompañada del número sería 1. Entonces sería 41. Como podemos observar, siempre colocamos primero la decena, que viene siendo 40, luego colocamos el número que le acompaña, 41. De la misma manera podemos convertir de letras a números en inglés para poder practicarlo muy bien. Procedemos a saber cómo preguntar los números telefónicos a otras personas. Ok, vamos a ver primero cómo se pronuncia lo que acabo de decir. Se pronuncia how to ask the telephone numbers. ¿Cómo se preguntan números telefónicos? Por supuesto, en inglés. Entonces, comenzamos con la primera estructura. La estructura para preguntar es la siguiente. Colocamos primero el what, el verb to be que le corresponde is or, en caso tal de que sea singular o plural, los subject, the subject, que vienen siendo los sujetos, y el número telefónico y por supuesto el signo de interrogación. Ahí está la pregunta, pero ahora ¿cómo hacemos la respuesta? Pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, como vimos en la parte superior, una pregunta. What is your telephone number? What is your telephone number? Your viene siendo un adjetivo posesivo, es decir, ¿cuál es su número telefónico? Tu número telefónico. Entonces, para responder es muy sencillo. Lo único que va a cambiar va a ser el 0 en la pronunciación, porque el 0 va a decir cómo le vamos a pronunciar como O. Nada más cuando vamos a solicitar números telefónicos. O se dice 0 en inglés para solicitar números telefónicos. Respondemos de la siguiente manera. Esta es la abreviación del verb to be de it is. Ok. Se pronuncia O, 4, 1, 5, 5, 9, 5, 6, 3, 0, 1. Pero lo vamos a leer de la siguiente manera. It's O, 4, 1, 5, 5, 9, 5, 6, 3, 0, 1. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo, cuando vamos a solicitar el número de una persona en específico. Ok, aquí tenemos is Maria's telephone number. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cuál es el número telefónico de María?
que da la posesión de algo. ¿Cuál es esa posesión? El número telefónico. ¿De quién estamos hablando? De María. Entonces el número telefónico es de María. Ok, ¿cómo respondemos? De la siguiente manera. Podemos responder it's 0, 2, 1, 2, 6, 9, 1, 0, 8, 7, and 4. Pronunciar y seguidamente lo podemos hacer con Juan, con Pedro. Colocamos what is Pedro's telephone number? What is my house telephone number? Y así sucesivamente. Siempre tenemos que tener el sujeto, como habíamos preguntado anteriormente de manera singular, y ahora podemos preguntar de manera plural cuando vamos a decir, por ejemplo, ¿cuál es el número de esas personas? A preguntar la edad. Pero ¿cómo preguntamos la edad? Pues aquí la tenemos. How to ask all. How to ask all. Bueno, vamos a tener la siguiente estructura para preguntar. Ok, le colocamos primero es how old. How old quiere decir la edad. Is o are depende que si está en singular o en plural. El subject o en este caso viene siendo el sujeto. Y por último, todas las preguntas deben tener el signo de interrogación al final, no al principio. Entonces vamos a repasar. How old plus is or are plus subject plus y el signo de interrogación. Muy bien, vamos a ver uno de los ejemplos. How old are you? Esto quiere decir ¿qué edad eres? Se traduce de la siguiente manera. ¿Qué edad eres? Ok, y se responde I am 12 years old. Y se traduce yo soy de 12 años de edad. Profe, pero ahí hay una incoherencia. ¿Cómo voy a decir yo soy? ¿Qué edad eres? No se pregunta qué edad tengo o qué edad tienes o que yo tengo 12 años. No, pues en inglés no se utiliza el verbo have o to have para decir la edad, sino se utiliza el verb to be. Siempre vamos a utilizar el verb to be para decir la edad. Ejemplo, aquí tenemos una oración. How old have I? Esto vendría siendo una pregunta con have. ¿Es la correcta o es la incorrecta? How old have I? You have 19 years old. Esa es la que se considera como la traducción que se supone sería verdadera. Pero esta es incorrecta. ¿Por qué, profe, es incorrecta? Porque cuando vamos a preguntar y a decir nuestra edad o la edad de otra persona, vamos a utilizar el verb to be. Muy bien, entonces vamos a preguntar How old are you? Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a preguntar con are you, siempre vamos a responder con I am. Y cuando preguntamos con I am, respondemos con are you. Profe, ¿qué quiso decir ahí? Pues vamos a ver. Entonces, how old are you? Sería incoherente yo colocar are you, porque sería como que si yo me respondiera, si me están preguntando how old are you, y tú dices, si yo te estoy preguntando a ti, ¿tú me vas a responder la edad que yo tengo? No, yo te estoy pidiendo la edad suya o tuya, entonces me debes responder la edad tuya. Eso es como incoherente. Si yo voy a preguntar con are you, responder con are you, o si me preguntan con am I, responder con I am. Es incoherente. Por lo tanto, cuando preguntamos con are you, siempre vamos a responder con I am. ¿Y qué significa I am? Recuerdan, verbo to be. Yo soy o estoy. En este caso, yo soy. Algunos examples. Some examples. Ok, aquí vamos a preguntar la edad de otra persona y cómo vamos a aprender a responder a esa pregunta. Ok, how old is Annie? How old is Annie? Estamos preguntando acerca de qué edad tiene Annie y podemos responder de dos formas, colocando directamente el nombre, como también lo podemos sustituir por el pronombre personal. Ok, entonces, how old is Annie? She is 10 years old. Or Annie is 10 years old. Muy bien, entonces ¿qué quiere decir? Que Annie tiene 10 años de edad. Muy bien. Ahora, cuando vamos a preguntar con plural, aquí estamos preguntando a una persona en específico. Hay que recordar que siempre va how old, el verb to be, la persona y por último el
signo de interrogación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque is es el que le corresponde al verb to be. Si lo cambiamos al verb to be sería is. El personal pronoun que sería alguien es mujer o. Entonces el personal pronoun sería she. Pero ¿cuál se le atribuye? Is o are. Por supuesto, is. Entonces este es en el caso de que sea en singular, él, ella, eso. Ahora vamos a ver en plural. How old are your parents? Recuerden que viene primero el how old, luego viene el verb to be. ¿Por qué hablamos de are? Porque estamos hablando en plural. Recuerden que al hablar de ellos, nosotros, they, are, etc., vamos a utilizar are. Y tenemos el sujeto que vienen siendo tus padres. ¿Qué edad tienen tus padres? Y por supuesto el signo de interrogación. ¿Qué edad tienen tus padres? Entonces, nosotros podemos decir my father is 45. Recuerden que aquí se presenta de las dos formas, cuando se omite completamente el years old y cuando está el years old completo. Muy bien, entonces responderíamos de la siguiente manera. My father is 45 and my mother is 44 years old. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué edad tienen tus padres? Pues mi padre tiene 45 y mi madre tiene 44 años de edad. Ya, vamos al siguiente. Cuando nosotros vamos a preguntar acerca de la edad de alguien, pero que no se especifica, utilizamos un sustantivo que no especifica el nombre. Por ejemplo, how old is your friend? Es decir, ¿qué edad tiene tu amiga o amiga? Entonces le colocamos entre paréntesis para especificar si es hombre, si es mujer, si es eso o es esa. ¿Ok? Entonces Mario viene siendo nuestro sustantivo. Ese mismo sustantivo es el que nosotros podemos colocar en la respuesta. Podemos colocar, ejemplo de arriba, podemos colocar Mario is 15 years old, o perfectamente podemos cambiar a personal pronoun, que es he is 15 years old. De las dos maneras se encuentra correcta. Entonces, see you later.